Bueno, buenos días a todos. Amplío un poco más también de dónde venimos y qué hacemos nosotros en Tecnológica, que por cierto ahora es Accenture, o sea, como parte de Accenture, o sea, que no sé cómo lo tengo que presentar ahora todavía, pero esencialmente nosotros nos dedicamos a hacer soluciones tanto web como móvil y en general multicanal aplicadas a diferentes sectores. Uno de ellos, precisamente, nosotros trabajamos muchísimo para agencia, hemos trabajado y hemos hecho soluciones de campañas específicas en determinados contextos. Vamos a ver un par de ejemplos. Y nuestro diferencial, o en lo que intentamos ser diferentes, es precisamente en incorporar tecnologías e ideas que todavía no han madurado lo suficiente, cosas que están todavía en el terreno de las versiones alfa, beta, del conocimiento casi ocultista de algunos pocos, ¿no? Nosotros intentamos ser de esos pocos y luego, pues, si tiene sentido llevarlo a proyectos con cliente final y sobre todo con marcas e intentar aplicar pues cosas como las que acabamos de ver ahora mismo, entender cómo conseguir pues tanto más conversión en campañas como más visibilidad de las marcas y sobre todo en nuestro caso trabajamos mucho con la convivencia entre el on y el off, es decir, entre lo digital y lo analógico, porque una de las cosas que además Pokémon GO, que ahora hablaré de ello, incorpora precisamente es esa manera de desdibujar la frontera entre lo real y lo digital, ¿no? Que también es real, pero no lo vemos, no es tan tangible, ¿no? Mi intención en la charla, y bueno, esto viene, además la idea viene de hace también un par de meses, cuando explotó el fenómeno de Pokémon GO, era pues, escribí un artículo para la EAE que me lo pidieron, y entonces la idea era tratar un fenómeno que en muchísimos casos, y yo creo que no sé si es el vuestro, que espero que no, porque espero que si os dedicáis a esto y le hayáis dado la importancia suficiente, en algunos casos se ridiculizó bastante a la gente que jugaba con el móvil como el fenómeno en sí mismo, ¿no? Y la idea era intentar hacer una lectura un poquito más profesional de qué incorpora Pokémon GO y cómo lo podemos, y de qué podemos aprender de ello para otros proyectos. No tiene por qué ser un proyecto tan grande como Pokémon GO, un juego mundial en el que hay millones de usuarios, ¿no? Podemos utilizarlo, y ahora lo vais a ver en una par de campañas, se puede utilizar conceptualmente para campañas mucho más pequeñitas, pero igual de efectivas, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar ir paso por paso, intentando dar un poco de contexto a Pokémon GO y luego pues analizando algunas de las consecuencias, ¿no? Os sugiero que de todos modos, aunque luego habrá preguntas en una mesa redonda, si tenéis dudas o alguna cuestión que no haya quedado clara, me paréis, que bueno, pues esto es bastante abierto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo que tengo que encontrar es cómo manejarlo. Ah, claro, porque este teclado no es el mismo que este. Vale. Bueno, no sé si conocéis el fenómeno de Invisimals, que para mí es quizá pues, uno de los ejemplos de los más bonitos que hay de realidad aumentada que ha habido en los últimos años. Si tenéis hijos, yo tengo un hijo ahora que tiene 10 años, pero durante un par de años he estado pagando sobres de cromos de Invisimals todas las semanas a un precio razonable de 1 euro cada 6 cromos, con lo cual os podéis imaginar la rentabilidad. Entonces el juego se basaba, primero nació en PlayStation y luego se extendió a los móviles, que fue cuando rompió definitivamente. Se basaba esencialmente en disponer de unas cartas con unos códigos QR sobre los que, pues, bueno, una vez que ponías la cámara mirando a ese código, pues salía un bicho, y si enfrentabas dos bichos, pues luchaban entre sí, ¿no? La idea era muy básica, pero incorporó muchísimos conceptos que también venían de Pokémon, porque, ojo, Pokémon como tal, lo que vemos en Pokémon GO tiene por detrás casi 20 y pico años de historia, en las que se incluye coleccionismo, es decir, toda la colección de Pokémon de sus diferentes versiones y demás está muy vinculado a la gamificación y muy vinculado a cómo enganchas a las personas al juego, y se basa precisamente en el coleccionismo. En el caso de Invisimals esto estaba muy directamente aplicado en un álbum de cromos, como los que hacíamos de pequeños, pero en este caso ya os digo, a precios populares,
y cada uno de los cromos tenía ese código que bueno, se medio entiende ahí, que te permitía con un iPad y con una aplicación que era gratuita pues poder ver el Invisimal que te tocara en ese momento y jugar con él, ¿no? Y aquí pues se mezclan también conceptos como la aplicación era gratuita en este caso, así como la original de PlayStation era de pago. En este caso la aplicación era gratuita y lo que tú pagabas eran los cromos. Entonces el modelo de negocio ahí estaba muy claro, ¿no? Invisimal ha facturado muchísimo dinero, es de una empresa española, y lo cierto es que como fenómeno de realidad aumentada es de los primeros que funcionó a un nivel mundial. Hay otro juego que es mucho menos conocido, de hecho que se llamaba Ingress, que es de Niantic, que os sonará ya, que hasta hace pues, un año jugábamos relativamente pocos, pero que también tenía una base muy parecida a la que luego va a ser Pokémon. De hecho es la misma porque Pokémon Go se basa en esta, y es pues, un juego en el que había dos facciones en el mundo y bueno, la historia era bastante floja, no tenía un storytelling muy elaborado y se basaba todo ello pues, en ir andando por la calle e ir localizando bases de enemigas y bases propias y atacándolas y bueno, pues estructuralmente es Pokémon Go, porque Pokémon Go se basa en Ingress. Lo que pasa es que sobre ello se ha creado una historia diferente, que es precisamente otra de las cosas que nos interesa ver en este caso, ¿no? En el caso de Ingress, pues el número de jugadores era muy bajo realmente, pero sin embargo sí que es verdad que a veces pues ibas a atacar ¿qué ocurría? Pues cosas como que ibas a atacar sobre todo en el centro de Madrid, ibas a atacar una base enemiga y te encontrabas al otro que estaba pasando por ahí y esperabas a que pasara para ir detrás de él e ir quitándole todas las bases que acababa de lanzar, ¿no? Entonces, otra vez, aquí se ve, en este caso, lo importante es la relación entre el juego, la geoposición y la realidad aumentada, es decir, todo lo que no estás viendo pero que la aplicación te está enseñando de un punto determinado, ¿no? Entonces, Ingress es la base de lo que luego fue Pokémon Go, que es lo que apareció hace poco. Simplemente por recordarlo, aunque yo creo que ya es información conocida, Pokémon Go es de Niantic, no es de Nintendo, es una licencia de Nintendo, pero la explota Niantic. ¿Y eso qué significa? Pues que los ingresos los recibe Niantic, pero luego tiene que pagar a Pokémon. No me voy a meter en esa parte, pero aquí es interesante ver cómo funciona el modelo franquiciado, el modelo de licencia, en el que alguien, como es Nintendo, expone la marca y un producto tan potente como Pokémon en una plataforma y con otra marca, pues bueno, que originalmente era dudosa. De hecho, ya lo veremos luego, pues al principio hubo problemas de conectividad, problemas de rendimiento, muchos problemas vinculados al éxito que tuvo, y ya os digo, al final la culpa era de Niantic, pero nosotros nos acordábamos de la abuela de Nintendo, o sea, realmente era a quien estábamos echando la culpa, ¿no? Con lo cual, esta gestión de las marcas ha sido también muy interesante de entender. Pero lo cierto es que, bueno, después de unas semanas, la cosa se ha estabilizado. Ahora Pokémon Go está funcionando a un ritmo bastante alto y ahora veremos un poco más de detalles de cómo funciona realmente. Y como os digo, esencialmente, por aclarar un poco cuál es la estructura, Niantic era una empresa, que a mí esto es lo que más me fascina de todo. Niantic era una empresa que estaba en Google, fue un spin-off, salió de Google y luego recibió varias inversiones y curiosamente terminó trabajando para Nintendo, ¿no? Con lo cual pues se mezclan Google, Nintendo y una empresa muy pequeñita en un trío bastante interesante. Respecto a Ingress, que era lo que habéis visto antes, lo que aportaba este sistema, entre otras muchas cosas, aparte evidentemente de la marca, es que tú ahora podías ver la realidad y sobrepuesta a ella realidad aumentada los monigotes de Pokémon, ¿no? Con lo cual tú puedes estar viendo con la cámara lo que está pasando fuera y sobreimpreso cosas que están pasando, ¿no? Que es la base de la realidad aumentada, que tampoco me voy a meter mucho en detalle a explicarla, pero que sencillamente se basa en eso, yo tengo una realidad y por encima tengo una realidad aumentada que potencia o me complementa la información de la realidad. Bueno, esto en julio esto era lo que salía en todos los telediarios, ¿no? Gente haciendo quedadas, cientos de personas persiguiendo un Pokémon que habían visto en Central Park, ¿no?
Lo más gracioso de esto, más allá de la anécdota y de que esto en sí mismo es un movimiento o es un cambio social interesante, y es que hay gente jugando a la vez a un mismo juego en una zona física, no ya en un servidor, no ya cada uno en su casa, sino todos en un mismo espacio, es que Pokémon GO invirtió muy poco en marketing. Tuvo la suerte de que cuando salió fue tal la explosión que salía naturalmente en los telediarios. Esa es la mejor publicidad que puedes hacerte, y es que por el hecho de haber salido y por el hecho de que se cumplan una serie de cosas, pues en las noticias hablan de ti, cuántas veces han hablado de otros juegos en unas noticias, ¿no? Pues prácticamente nada. Otro de los grandes cambios que ha traído Pokémon GO es que de repente un jueguecito, como fue en su momento Candy Crush, que yo creo que es comparable en ese sentido, pues de repente cambia la sociedad y cambia los hábitos y te encuentras a la gente, pues como yo he visto, por ejemplo, en reuniones con clientes, pues buscando Pokémon en las oficinas de tu cliente, por ejemplo, cosa que yo he visto. O que a mí me fascina, yo veraneo en Huelva, en Punta Fría, que es un sitio remoto al sur de España, y era alucinante como ibas por la calle y había cantidad de gente jugando a Pokémon GO en Punta Fría, que es un sitio, pues bueno, o sea, es un pueblecillo de pescadores, un poco más grande ahora, pero... Con lo cual te das cuenta que ha llegado al extremo más absoluto de éxito, porque ha triunfado en muchísimos contextos, tanto de edad, como de sexo, como de estatus social, etc. Otra de las cosas importantes de Pokémon GO, a pesar de que parece que es gratis y de que mucha gente no ha entendido esto, es que es una máquina de generar dinero todos los días. Todos los días. En el modelo freemium que tiene, en el que tú tienes compras in-app dentro de la aplicación, especialmente lo que compras son monedas para poder tener bolas para lanzar y otras cosas, pues en cuestión de un mes prácticamente se hicieron casi 200 millones de dólares. Que no está mal, ¿eh? Esto ahora lo pongo en el contexto, pero no está mal. 200 millones de dólares a tanto por día es muchísimo dinero. De hecho, es tanto dinero que ha superado a cualquier juego móvil que haya habido en cuestión de rapidez de alcanzar los 500 millones. Ya, ahora en septiembre ya lleva facturados 500 millones de dólares. Más de 500 millones de dólares. Que no está mal, ¿eh? Entonces, como ejercicio también para entender cómo funcionan las compras in-apps y cómo funciona la conversión dentro de una aplicación que se basa en ese modelo gratuita con este tipo de compras. Luego haré más reflexiones al respecto, pero por supuesto aquí esencialmente lo que se basa es, si yo lanzo una aplicación gratuita y mi monetización se basa en compras dentro de la aplicación, lo que tengo que hacer es que la gente sienta la necesidad de tener esas compras. Si habéis jugado, que seguro que casi todos lo habéis hecho, no solo a Pokémon GO, sino a Candy Crush, terminas cayendo. Yo me juré y perjuré que nunca compraría nada y al final terminé en una de estas que no pasaba el nivel, terminé comprando, no me acuerdo qué era, bueno, para poder pasar, ¿no? Y al final, aunque las conversiones sean muy bajas, si tu volumen o tu comunidad desarrollada es muy amplia, lo importante es que con conversiones bajas de entre el 1 y el 5% estás teniendo volúmenes de ingresos muy amplios. ¿De acuerdo? Otra de las cosas más relevantes de Pokémon desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de fenómeno es que bueno, Nintendo, y si no conocéis muy bien el contexto del mundo de las consolas, Nintendo estaba muy de capa caída porque todas sus consolas han sido un desastre, la Wii fue un desastre, no han logrado crear una consola que cambie esa tendencia. Y llevaba mucho tiempo con muchos problemas y sin embargo en el periodo en el que salió Pokémon GO, pues bueno, más que duplicaron el valor de la acción. Evidentemente ahí hubo un efecto de boom y de exceso importante, pero cuando se ha ajustado en la subida, sin embargo, se está manteniendo por encima de 10.000 yenes por encima de lo que ya estaba hace casi 2 meses, ¿no? Entonces, el efecto que ha tenido la aplicación es alucinante, ha reconvertido la marca. También es verdad que hay que pensar que lo ha hecho cambiando su escenario de juego, es decir, que ahora de repente ya no eres solo un fabricante de consolas, sino que eres un fabricante de aplicaciones y juegos para móviles, que es una de las cosas que se está especulando precisamente con Nintendo. Y de hecho hay otras líneas de negocio de Nintendo que van en esa línea, ¿no?
Y hay una de las dudas que tienen todos los fabricantes de juegos ahora mismo encima de la mesa, y es si se dedican solo a las consolas o incorporan el móvil y cómo incorporan el móvil. Y en eso Nintendo, de repente, con un golpe de suerte y con un partner y sin tener que desarrollar prácticamente nada de tecnología, lo han conseguido. Otra de las cosas también interesantes es que muchas veces en los gráficos se compara Pokémon GO con una red social, cuando no lo es un juego, pero en todo caso es un fenómeno similar en algunos casos. Por ejemplo, en tiempo de estancia o en tiempo medio de utilización de la aplicación al día es el que más tiene frente a otros, ¿vale? Frente a el caso de WhatsApp, Instagram y demás, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la gente utiliza de manera intensiva la aplicación a lo largo del día durante varios momentos. Sin embargo, hay otra cosa también interesante, y es, después del boom en el que todos los que veíamos el telediario, todos los que veíamos la noticia y buscábamos un poco más, nos instalamos Pokémon GO y lo utilizamos, es que el interés ha decaído mucho. Y de hecho hay números que dicen que ahora solo está jugando el 20% de la gente que lo juega en julio, ¿vale? Que no es necesariamente malo, sino que es un ajuste. Hay que entender que cuando una aplicación que está dirigida a un público objetivo de repente se convierte en masiva, cambia ese público objetivo, pero la realidad es que está pensado para el otro público objetivo. Es decir, sigue teniendo dinámicas y sigue teniendo elementos que son solo y exclusivamente para jugadores de determinado tipo. Entonces, así como a mí me parece muy interesante cómo se extendió y se universalizó la utilización de un juego en todo tipo de sectores, hay que entender que luego tiene que haber un ajuste y solo lo van a utilizar o realmente la utilización masiva la va a seguir haciendo solo aquellos que son nuestro público objetivo, pues que son de determinado tipo de jugadores, aunque sean casuales, y que hacen determinado tipo de y que utilizan los juegos de determinada manera, ¿no? A pesar de esa caída, también es interesante ver que a pesar de esa caída sigue teniendo la misma conversión en volumen y sigue siendo el que más convierte de todos los juegos que hay en las App Stores ahora mismo. Por lo cual es evidente que toda la gente que dejó de jugar no era gente que iba a pagar probablemente, por lo cual no nos interesa. Es gente que cuesta, porque uno de los problemas que tuvo Pokémon GO desde el principio fue precisamente el hecho de que los servidores se saturaran. De hecho hicieron una cosa que fue un desastre absoluto, que no sé si lo visteis, que fue, que eso es para otra charla, hacer una salida mundial pero por zonas, ¿no? En vez de hacer, o sea, en vez de salir en todo el mundo a la vez, decidieron ir por zonas geográficas e ir saliendo país a país, ¿no? Entonces permitieron entrar en el juego solo a determinados países en diferentes rondas. Pero lo cierto es que no estaba capado realmente, con lo cual yo desde España, por ejemplo, me lo pude instalar y jugar, aunque no hubiera salido el juego en España hasta dentro de una semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que como superaron muchísimo el número de usuarios que estimaban, no habían dimensionado bien los servidores y se caía cada 2x3. Y hubo un periodo en julio donde cada vez que intentabas entrar a jugar, pues no podías porque los servidores estaban caídos. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con la previsión de carga, esto lo digo pues tirando para casa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la previsión de carga de los servidores, de la infraestructura, de tecnología, cuando haces una campaña de este tipo, es muy interesante. Porque muchas veces estás hablando de picos que luego no se repiten, pero también tienes que dimensionar para esos picos. Otro de los efectos curiosos que todavía pues, no se ha utilizado, pero que es gracioso y también tiene una lectura muy interesante es, esto es una estadística que ha sacado Jogon, no sé si sabéis lo que es Jogon, que es una fabricante de una pulsera de actividad pues parecida a Fitbit o parecida a todas estas. Hicieron una especie de cross-check de la gente que tuiteaba o mencionaba Pokémon GO y los pasos que daban con su pulsera, o sea, los que ellos medían, evidentemente. Entonces, curiosamente, antes de la semana de Pokémon, de media, la gente hacía 6.000 pasos y desde ese momento, en los días 9, 10, 11, hicieron de media 11.000 pasos, ¿no? Y uno de los efectos curiosos en los que la gente insistía muchas veces es
por lo menos así salís de casa, de estar delante de la pantalla del ordenador y dais unos pasitos y bajáis unos kilitos, ¿no? Entonces, curiosamente, de repente un juego fomenta la actividad física y digamos que por la actividad sana, que no sé muy bien hasta qué punto puede llegar a serlo, pero bueno. Esto era otra de las lecturas, ¿no? Y por último, como os decía, curiosamente, la propia aplicación móvil de Pokémon GO implicó una subida de media de consolas de Nintendo del 33% en ese periodo y de los videojuegos Pokémon del 70%, frente a semanas anteriores, lo cual además tenía un efecto de cross-selling bastante interesante. Otras cosas que pasaron en ese periodo de locura de Pokémon GO, en el que todos los días desayunábamos noticias de estos, era que empezaron a sufrir ataques de DDoS. ¿No sabéis lo que son? Bueno, os lo cuento ahora. Alguien le molestó que existiera Pokémon GO, o simple la mera existencia de Pokémon GO, y algunos hackers se pusieron a atacar los servidores de Pokémon GO y tirarlos. Entonces hicieron lo que se llaman ataques de DDoS, que son ataques de saturación de conexiones, pues como podéis ver ahí, simulan millones de conexiones de diferentes sitios del mundo, de manera que los servidores se colapsan gestionando tantas conexiones que son aparte conexiones falsas. Con lo cual, durante bastantes días hubo momentos en los que los servidores estaban caídos no por el hecho de que no estuvieran dimensionados, sino porque alguien se los había cepillado. Esto lo cuento porque uno de los puntos donde nos vamos a meter, y el marketing va a estar de lleno en ello, en el ámbito móvil e Internet de las cosas sobre todo, y coche conectado, casa conectada, etcétera, es la seguridad. ¿Vale? Entonces, en un momento determinado es muy importante entender qué implicaciones o qué agujeros de seguridad podemos llegar a tener en determinadas aplicaciones, en determinados sistemas, y de hecho y además tendremos que gestionarlo, ¿no? Con lo cual no es baladí el hecho de que cuando lleguemos a plantear una campaña, y a nosotros nos pasa muchísimo, cuando nosotros planteamos campañas, y ya no desde el punto de vista legal, que ya yo os digo que es tremendo, cómo guardas los datos, dónde los guardas, qué datos guardas, etcétera, muchas veces se nos eriza el pelo, porque realmente si alguien supiera fácilmente que puede acceder al nombre, un DNI y determinados datos de las personas, habría mil huecos para acceder a ellos, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos clientes en los que estamos continuamente diciéndoselo y digamos que nos ignoran bastante. Y luego están las multas de la Agencia de Protección de Datos, pero eso es otra historia también. Entonces, ¿cuál es mi lectura? Digamos, voy a intentar sacar algunos elementos que creo que tienen sentido y que de hecho en la creatividad, cuando se piensa en campañas, cuando se imagina cómo va a funcionar un usuario, esto tiene mucho de imaginarse cómo un usuario va a reaccionar, efectivamente, y como decíais antes, tiene mucho de prueba y error, tiene mucho de entender qué dinámicas están funcionando y cuáles no. Hay algunas que están claro que están funcionando y lo que luego hay que hacer es entender cómo las activas de una mejor manera, ¿no? Pero lo que es gamificación, que es una palabra espantosa, de hecho no existe en español, pero se podría llamar plurificación de las dinámicas, o en todo caso aplicar teorías del juego a la relación con el usuario, es evidente que funcionan de miedo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con colección. En Pokémon se basa en coleccionar Pokémon, entonces tú tienes 150 Pokémon diferentes y se basa, y parte de la gracia está en tenerlos todos, en irlos activando dentro de tu Pokédex. Como veis, he jugado bastante. De momento la tengo instalada, pero no sé si la voy a desinstalar, me aburro bastante ya. Pero la gamificación funciona clarísimamente. La retribución a los usuarios en formato de puntos de experiencia, niveles y lo que podríamos llamar medallas o títulos, que son las tres cosas que tiene Pokémon. Si lo habéis visto alguna vez, tú puedes ganar puntos de experiencia, adquieres niveles y luego te van dando medallitas a medida que vas consiguiendo cosas. Funciona. De hecho, os puedo decir, por ejemplo, una aplicación que ahora mismo solo funciona porque mantiene eso, y es la antigua Foursquare, que era Swarm, ¿no?
Y yo creo que Swarm, ¿cuántos de vosotros tenéis instalado Swarm por Foursquare ahora mismo? Bueno, no está mal. Está muerta prácticamente. Y las únicas personas que conozco que la utilizan es porque se siguen peleando las alcaldías de los bares donde van a tomar copas. Es el único motivo. Entonces, la gamificación per se, como demuestra Foursquare, no es lo que funciona únicamente, pero es un gancho más que te tiene enganchado a una aplicación, a una dinámica determinada, ¿no? Y en este caso la gamificación tiene diferentes variantes, hay modelos muchísimo más simples para utilizarlos, ¿no? Otra de las cosas fundamentales que tiene Pokémon GO, que antes de lo que hemos venido a hablar aquí, es la realidad aumentada, y la realidad aumentada vinculada a la geoposición. Esto es una de las cosas más importantes que tiene el sistema, y es basado en todos los datos originales que tenía Niantic con Ingress, por ejemplo, en posiciones. Ellos utilizan, por supuesto, los mapas, el motor de mapas de Google, pero luego sobre él tienen muchísimos datos encima de él. Entonces, con todos esos datos, pues logran situar en puntos concretos de la ciudad o del campo, fundamentalmente de la ciudad, logran situar elementos importantes del juego, ¿no? Ahora veremos luego para qué sirve. Pero esencialmente la realidad aumentada, en este caso, es aumentada respecto a la geoposición y al entorno que estás viviendo. Una de las cosas más interesantes, ese es un pescado muerto, bueno, ese sí, realmente no es que está muerto, que está al lado del mar precisamente porque solo aparece al lado del agua. Entonces te encuentras de repente con que determinado el comportamiento de los elementos del juego depende del contexto. Y me pareció muy interesante lo que hablabais antes del contexto cuando se está hablando de una campaña, porque esencialmente el contexto es lo más importante ahora mismo a la hora de semantizar y de dar sentido a una campaña y a una relación con un usuario. Si yo tengo el contexto de lo que está pasando, y el contexto es el sitio donde estoy, la hora del día en la que estoy, la meteorología, si ayer dormí o no, cuántos pasos llevo dados, si he comido ya o no, determinados datos que puedo llegar a conseguir en determinados sitios diferentes, el contexto me da una información muchísimo más rica del usuario. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene Pokémon GO es que todos los elementos que hay se basan en el contexto. Por ejemplo, ya os digo, los Pokémon aparecen en sitios determinados que están vinculados al elemento del que es ese Pokémon. El agua, bueno, el fuego, no es que te tengas que ir a una hoguera o a un volcán, pero vamos, esencialmente han localizado los Pokémon en determinados sitios, y lo importante es que además están acumulando datos sobre cómo nos movemos, sobre dónde interactuamos más y dónde interactuamos menos. Entonces, a la vez que todo lo que vemos está condicionado por el Big Data que ellos ya tienen, nosotros estamos continuamente alimentando ese Big Data. Y esto es otra de las cosas interesantes que tiene Pokémon. Ahora mismo el modelo de negocio está muy basado en B2C, pero no es difícil pensar que de aquí a un tiempo haya suficiente información como que haya un B2B también muchísimo más interesante. Os voy a poner un ejemplo de algo muy parecido, más en pequeñito, que hicimos con una agencia que se llama Antoni, ¿vale? Pero que es muy relevante para que veáis que hay cosas que se pueden hacer mucho más baratas que montar Pokémon GO a lo grande, pero que tienen una efectividad para las marcas muy interesante, ¿no? Esto fue una campaña que hicimos este San Valentín, este año pasado, para Amor, para un perfume de Cacharel, y esencialmente se basaba en que tú podías dejar dónde fue tu primer beso físicamente vinculado en un sitio de una ciudad, del sitio que fuera. Tú decías, mi primer beso con mi pareja fue aquí, en tal sitio. De tu pareja actual o de la que tú quisieras. y mandarle un regalo a esa persona, y esa persona cuando pasara por el sitio se le activaba el regalo, ¿vale? Que era sencillamente un mensaje que le dejabas, el beso y demás, ¿no? Que era una tontería, ya os digo, este presupuesto fue relativamente bajo, pero como veis, la creatividad por encima era muy interesante y sobre todo tuvo una repercusión bestial. O sea, ninguna campaña de labor digital había tenido esta repercusión. Y ya os digo, aquí esencialmente estamos vinculando un elemento virtual. En su momento no fue virtual el primer beso, pero ahora sí lo estaba dejando virtual, vinculado a una geoposición, a un sitio físico. Hace tiempo también en Social Noise, por ejemplo, hicimos otra campaña en la que
se guardaba una especie de cofre virtual alrededor del, esto fue con Atlético de Madrid, alrededor del localizar, y dentro había pues entradas, había regalos, pero había que localizarlo, había que estar dando vueltas por los alrededores del Vicente Calderón. Entonces, a mí los objetos geoposicionados virtuales me parecen un elemento súper poderoso si se utilizan bien en las campañas. Bueno, los primeros ejemplos de B2B que hemos visto, la verdad es que luego me he dado cuenta que el iPhone que sale es feísimo y está hecho una mierda, pero que se ve bien la marca y se ve bien el esto. Es real. Esto es sacado de la vida misma. Esencialmente ya fue la primera, porque se tenía que subir al carro más para empezar a hacer poképaradas en los restaurantes y ya se estaba pensando en hacer Pokémon especiales asociados a marcas especiales que solo pudieras localizar en determinados sitios. Ahí está el coleccionismo de nuevo, vinculado a las marcas. Por lo cual, como herramienta de 2B y para campañas para las empresas, tiene potencial. No digo que ahora lo sea, pero tiene potencial en el futuro. Una de las cosas interesantes que surgió con Pokémon GO, que además es una reflexión que hago, es Pokémon, o sea, tal como lo han planteado Niantic y oye, decidme cuándo debo parar, que yo puedo quedar aquí hablando hasta... Tengo hasta... Pues bueno, 3 minutos. Os vais a quedar. Esencialmente, una de las cosas que ocurre en muchísimos modelos de negocio y que es de las que dan que pensar es: yo tengo mi plataforma, tengo a todos mis Pokémon situados en mis servidores, la gente accede a ellos a través de la aplicación móvil, pero ¿qué pasa si yo abro mis servidores a terceros para que puedan, pues, por ejemplo, crear aplicaciones? No sé si las llegasteis a ver, había gente que tenía webs montadas para que tú pudieras localizar dónde y cuándo aparecían Pokémon en determinados sitios. Como los Pokémon aparecen con un algoritmo determinado de tiempo y demás, pues tú sabías que dentro de esto lo que quiere decir es que dentro de 11 minutos aparece un Pigeon en tal sitio, ¿no? Y entonces podrías localizar físicamente en otra web que no era ni de Pokémon, o sea, ni de Nintendo, ni de Niantic, es de un tercero, poder localizar información o mejorar la experiencia, porque al final de lo que se trata aquí es cosas que la aplicación no tenía o que podía mejorar la experiencia del usuario, o directamente lo que llaman hackeos, es decir, cosas que hacían que pudieras hacer las cosas más rápido, pues localizar determinados Pokémon más rápido, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque Niantic, colaboración con Nintendo, cortaron todo acceso a terceros, con lo cual no puedes montar un sistema de información de Pokémon con los sistemas de Niantic, no te dejan ahora mismo. Y ahí una de las dudas que se plantea, y esto no tengo una respuesta, es si yo mantengo mi ecosistema cerrado, perfecto, porque controlo yo todo. Si yo mantengo mi ecosistema abierto y permito colaboración o permito aplicaciones de terceros, en un momento determinado voy a hacerlo más rico sin tener que invertir tanto. Pues me aprovecho del esfuerzo que hacen otros para reforzar la plataforma. Pero de eso, a priori, no me llevo pasta, me llevo pasta del otro. Entonces ahí hay una diatriba entre dejar de ganar algo de dinero pero reforzar mi ecosistema o controlar yo todo al 100%, ¿no? Que eso es una de las cosas que en algunos modelos de negocio, sobre todo aplicaciones móviles y demás, se plantea casi desde el principio. Algunas cuestiones complementarias y sobre todo que a mí, cuando también os digo, pues la gente se reía de que íbamos cazando Pokémon y demás, a veces con razón, respondo me parece muy bien, pero te estás olvidando que ahora mismo hay un mercado, hay un sector, hay un grupo de usuarios que no está ninguno aquí. Yo creo, bueno, alguno está al límite, pero vamos, en edad estamos, yo creo que todos por encima, y yo lo veo, por ejemplo, como os digo, en mi hijo de 10 años, hay un grupo de usuarios que se mueve con otros criterios, que se mueve con otros gustos y con otros intereses, y que también es consumidor y que también lo será dentro de 10 años, cuando sean mayor de edad y les podamos pillar por para que les podamos aprovecharnos de él. Y dentro de ello están los eSports, que no sé si habéis escuchado esto, que supongo que sí, pero esencialmente se basa en gente que vea a otra gente jugar. Es decir, partidas de determinados juegos en público, y como podéis ver, estamos hablando de movimientos de muchísima gente
decenas de miles de personas. Aquí en España ha llegado menos, pero aún así se está hablando, por ejemplo, de llenar el pabellón de deportes de Madrid, o sea, sitios grandes. Hay muchas marcas por detrás, de momento son marcas muy de nicho porque están muy vinculadas a los gamers, pero cada vez más aparecen marcas que vienen de otro lado. Puede ser Red Bull, por ejemplo, puede ser que Red Bull, así hasta para menores me da un poquito de apuro, pero bueno, alcohol desde luego no aparece, pero desde luego sí otras que tienen que ver pues, con ropa, con el modo de vida de nuestros hijos y de la gente hasta los 20, 25 años, ¿no? Entonces los eSports se están moviendo mucho dinero ahora mismo, lo van a mover cada vez más, hay equipos. Yo, por ejemplo, el director financiero de mi empresa es psicólogo de jugadores de League of Legends. Es decir, psicólogo de jugadores de League of Legends. League of Legends es un juego que es precisamente este campeonato, es el que más gente mueve, es un juego colaborativo de estrategia. Yo no he jugado nunca, tengo que decir, pero más que nada porque me quiero, o sea, no me quiero meter en algo que me puede generar cierta adicción. Entonces los jugadores tienen psicólogos, gente que les prepara psicológicamente para poder afrontar las partidas con mayor éxito, ¿vale? Parece una tontería, pero lo cierto es que si piensas que los juegos se basan muchísimo en una actividad, pues eso, en la vista, en el movimiento y demás, tiene bastante sentido que si te vas a dedicar a ello de una manera medio profesional o profesional, te puedan llegar a preparar para ser mejor jugador, ¿no? El caso es que ahí tienes a la gente yendo a los pabellones a ver cómo otra gente juega. Para ellos, para toda la gente que está sentada en esos sitios, los que están jugando son ídolos, son gente que gana bastante dinero y además les representa y se puede utilizar para hacer campañas. Entonces, esta es una... bueno, ese no sé si lo conocéis, yo lo conozco demasiado bien, el Rubius, que es el youtuber español más conocido. Esto es una campaña que hace, una serie de campañas que hace Social Noise con Sony Entertainment. Es cada vez que Sony va a sacar una película, hacen la otra película, que es una versión con youtubers famosos, que son Rubius, Yellow Melo, pues no conozco a los demás. Y esencialmente lo que hacen es repiten la película que se va a estrenar, pero con ellos como protagonista haciendo un sketch de nada, de 2 minutos, 3 minutos. Y esta campaña ha hecho que Sony haya pasado de la 5ª posición en canal en YouTube a la primera en todas las productoras de audiovisuales, de televisión y de cine, ¿no? Entonces, el poder que tienen determinados personajes que están vinculados a los juegos también es relevante y no nos podemos olvidar de ello, sobre todo cuando estamos atacando a determinado sector. Y de hecho ahora mismo, no sé si lo conocéis o lo trabajáis en nuestras agencias, pero la contratación de youtubers famosos y de personajes famosos se ha convertido en un modelo de negocio, no digo para nada turbio, porque funciona de manera muy, muy fácil, pero en todo caso es interesante ver como gente que se ha tirado pues toda su vida jugando en una habitación cerrada como Rubius, ¿no? A Minecraft, el vino del Minecraft, pues se está convirtiendo ahora mismo en millonarios, y cada presencia suya en un evento son 5 o 6 mil euros mínimo, ¿no? Solo que esté ahí 2 horas. Entonces, la utilización de estos personajes también hay que entenderla dentro del contexto de la gente que juega a estos juegos y de que utiliza, ¿no? Entonces, y ya para terminar y por dejar un ratillo de preguntas, algunos retos que creo que tiene ahora mismo Pokémon GO y sobre todo que tiene el contexto del juego, que lo podríamos también aplicar a otros contextos, ¿no? Por un lado, la creación de comunidad. Uno de los problemas que tiene Pokémon GO es que no tiene una comunidad definida entre la gente. No se puede, ahora empieza ya a hacer algo, pero no tienes mucha relación entre los usuarios. Cuando tú creas un universo de usuarios de una aplicación, si además generas modelos de interacción entre esos usuarios, estás potenciando la comunidad porque creas una red dentro en la que hay determinadas cosas que van funcionando independientemente de que tú participes o no. Algunas suelen ser, o sea, casi todas son positivas. También es verdad que tienes el peligro de que haya tendencias negativas si tienes una comunidad clara, pero también es verdad que si la comunidad no la creas tú o la controlas tú, se va a crear fuera, y de hecho pues podréis ver miles de foros de Pokémon GO fuera del contexto de Pokémon GO, por lo cual la conversación existe, pero tú no la estás controlando. Luego, mantener el interés.
todos los procesos, todos los sistemas en los que hay gamificación y todos los juegos tienen una vida útil determinada. Hay juegos que tienen una vida, pues por ejemplo, si habéis visto otro que se ha puesto muy de moda, pero que no es para hablar de él, el No Man's Sky, que es un juego que ha salido para PS4, que puedes crear 13 trillones de mundos de no sé qué, bueno, en fin. El caso es que es un juego que tiene un interés muy alto de repente y a los 2 días te aburres y lo dejas de jugar. ¿Vale? Pokémon GO, como habéis visto, tiene para muchos un interés de un mes o así, y hay otra gente que se mantiene, pero en todo caso, todos los juegos necesitan dinámicas y cambios, y incorporar cosas. Entonces, si tú tienes algo a largo plazo, si tienes una relación con usuarios a largo plazo, tienes que mantenerla, tienes que alimentarla con nuevos retos, con nuevos modelos con nuevas funcionalidades, con nuevas características. Es decir, hay que estar alimentándolo. Por lo cual, exige la inversión, exige no solo lanzarlo, sino luego alimentarlo durante la vida útil, ¿no? Las tasas de conversión, para mantenerlas, eso significa que tienes que generar interés y además que lo que tú cobras siga teniendo interés y sea necesario. Si no es necesario, van a dejar de utilizarlo. Soluciones de valor añadido a las empresas. El modelo B2B que tiene Pokémon GO de momento es muy limitado y probablemente tengan, que yo me imagino y espero que lo estén haciendo, que montar soluciones para explotarlas, incluido por supuesto toda la parte de Big Data, ¿no? Diversificar ingresos, y para mí el último reto y quizás el más complejo de solucionar es abrir o no la plataforma. Como os decía antes, yo creo que abrir la plataforma daría muchísimas ventajas al ecosistema. Por otro lado, digamos que recorta probablemente algo los ingresos, pero es que si no lo van a hacer ellos, con lo cual, si no existe, si no lo hacen ellos y no lo van a dejar hacer a nadie, pues entonces el juego también irá bajando en interés, que es otra de las cosas que nos interesa. ¿Vale? Así que, bueno, pues de momento hasta ahí quería contar, pero en todo caso esto es una discusión abierta. De hecho, he dejado varias preguntas, así que si no ahora luego en la mesa, encantado de responderlas. Vosotros diréis. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión ahora o...? ¿Quién tiene Pokémon GO instalado ahora mismo en el móvil? Bueno, eso lo tenía que haber preguntado desde el principio. Vale. Bueno, no está mal, más que camisetas, más que... Bueno. Muy bien, venga, nos vemos luego.